بسم الله الرحمن الرحيم. Sura 80, Abasa, que significa frunció el ceño, ¿no? Básicamente, fruncir el ceño significa hacer esto, con el ceño de aquí. En el sura anterior, que es el sura 79, Sura An-Nazi'at, Dios hizo una comparación entre dos tipos de personas, ¿vale? Por un lado dijo, Amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya, es decir, Dios describe a la persona que podríamos decir que se salta los límites, se cree que no tiene que seguir límites, va de listo, diríamos hoy, se cree que no tiene que obedecer a nadie y da preferencia a la vida de este mundo. O sea, el Islam no desprecia la vida de este mundo, por supuesto, pero hay gente para la cual lo único importante es eso, la fama, la ropa, estar guapo, ir de fiesta, ¿no? Todo eso. Hay gente que da preferencia a lo inmediato y cualquier pregunta sobre algo trascendente o importante la pospone, ¿no? Eso es para cuando ya no tenga vida, ya no tenga nada que hacer. Y luego Dios habla por otro lado de Amma man khafa maqama rabbi. Esto es el sura anterior, ¿vale? Lo compara o lo contrasta con la persona que tiene en mente y tiene reverencia hacia Dios y hacia el hecho de que tendrá que responder por sus acciones, ¿no? Este sura también hablará de esos dos tipos de personas, ¿vale? Hay una especie de paralelo, el cual mencionaré cuando llegue el momento. En el sura anterior también Dios dice, curiosamente, Innama anta mundiru man yakhshaha, refiriéndose al profeta, tú solo amonestas a las personas, que en cierto modo significa tu amonestación tan solo servirá a las personas que tienen este sentimiento de reverencia o de que hay alguien por encima de ellos, ¿vale? La persona que no acepta que hay nadie por encima de él es la que no tomará el beneficio, pues digamos, de estas amonestaciones. Y no olvidemos que estos suras cortos son revelados en Mecca, es decir, el periodo inicial de la misión del profeta, con lo cual tratan temas básicos, no tratan temas profundos de práctica, sino cosas básicas de la creencia. ¿Quién es tu creador? ¿Qué haces en este mundo? Vas a responder por tus acciones, esas cosas, ¿no? Entonces, este sura, el trasfondo histórico es el siguiente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él, obviamente, la oposición más feroz hacia su mensaje provenía de la clase alta de Mecca, porque ellos veían que lo que el profeta está enseñando compromete, digamos, su estatus, ¿no? Y compromete su estatus económico, su estatus social y la religión de sus ancestros. Entonces, esta es una ocasión en la que raramente el profeta había conseguido, en cierto modo, tener la atención de estas personas, ¿vale? Y estaba dialogando con ellos, es decir, Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a, ya sabéis, estos personajes de Mecca que son, digamos, la gente que generalmente son la clase alta y ellos desprecian el Islam, ¿no? Desprecian el Islam porque esa idea de que ellos van a tener que responder, de que sus ancestros no les va a servir de nada, de que sus creencias en cierto modo no tienen base racional, todas esas cosas hacían que esta clase tuviera animosidad hacia el Islam. Pues parece ser que en una ocasión el profeta pudo captar la atención de ellos o le estaban prestando algo de atención. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en el transcurso de esta conversación, uno de los compañeros del profeta, que era una persona pobre, una persona invidente, ciega de ojos, se acercó al profeta, ¿no? Y le dijo, bueno, se ve que le pedía al profeta que le enseñara algo, ¿no? Le iba a hacer preguntas, algún tipo de pregunta relacionada con la religión. Y el profeta, en esa sensación de que por una vez que consigo hablar con estas personas, digamos que la llamada de ese otro compañero suyo le creó algún tipo de incomodidad, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces lo que hizo fue el profeta no le dijo déjame que estoy hablando, nada de eso. El profeta simplemente hizo un fruncimiento de vaya, justo ahora, ¿no? Entonces ese pequeño gesto, por cierto, en la lengua árabe hay bastantes palabras en árabe clásico para referirse a fruncir el ceño, ¿vale? Abasa es una forma muy leve, es decir, es un pequeño fruncimiento en el que mueves las cejas, ni siquiera mueves los ojos ni el resto de la cara. Pero ese pequeño gesto Dios lo consideró lo suficientemente importante como para revelar algunos cuantos versículos amonestando al profeta, ¿vale? A este respecto. Y esto tiene bastantes beneficios de los cuales vamos a hablar. Dios, refiriéndose a este incidente, dice abasa wa tawalla, es decir, en tercera persona Dios dice frunció el ceño, se está refiriendo al profeta obviamente, y dio la espalda.
En primer lugar está en tercera persona, Dios no dice en segunda persona, frunciste el ceño y diste la espalda, ¿vale? Eso hubiera sido como más pesado, ¿no? En cierto modo es una misericordia el hecho de que lo diga en tercera persona y no mencione el nombre. Y esto lo que indica claramente es que necesitas información externa al Corán para entender el Corán. Es decir, cuando esto ocurría, los presentes ya conocen el contexto en el cual se encuentran, pero hoy en día no lo conocemos, entonces necesitamos información externa al Corán que nos explique ese contexto. Entonces, ¿qué ocurre? El profeta frunció el ceño, hizo este fruncimiento de ceño ligero y dio la espalda, ¿no? O se apartó. Anja'ahul a'ma, dice Dios, cuando acudió a él el ciego, ¿vale? Entonces, como he mencionado en este incidente, hay que tener en cuenta, porque claro, nosotros creemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los profetas no cometen pecados, pero son seres humanos y cometen errores, ¿vale? Y una de las lecciones de que Dios mencione esto aquí es señalar que el profeta no es infalible, es un ser humano y puede en un momento dado cometer un juicio o realizar un juicio que es mejorable, ¿vale? Cualquiera de nosotros hace esto cada día y no pasa nada, pero el listón, digamos, que tiene puesto Dios para sus profetas y para el profeta sallallahu alaihi wasallam es más alto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese pequeño fruncimiento Dios lo ha considerado lo suficiente como para hacer revelar estos versículos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta varias cosas desde la perspectiva del profeta, porque hay gente que coge esto y dice, ves, vuestro profeta comete pecados y no sé qué. El profeta no comete pecados, simplemente realiza juicios que en algún caso pues podría haberse realizado otro juicio mejor o haber hecho las cosas de una forma un poco mejor, y eso tiene la lección de que debemos saber que el profeta Muhammad era un ser humano sallallahu alaihi wasallam. Entonces tengamos en cuenta que esta es la primera vez que el profeta tiene la oportunidad de hablar con unas personas que nunca le han querido prestar atención. Punto 1. Punto 2. Si estas personas aceptan el Islam, lo más probable es que prácticamente toda la península arábiga o una gran cantidad de tribus vayan a aceptar el Islam. O sea que realmente es entendible la incomodidad que sintió el profeta, porque digamos que no es muy fácil conseguir la atención de estas personas. Son personas muy influyentes, y una persona que ya es musulmana te quiere hacer una pregunta de cómo rezo o cómo hago esto, eso puede esperar. Pero cuando tienes la atención de personas que nunca prestan atención al Islam, eso es una cuestión crucial que hay que tratar primero, ¿vale? Básicamente esa es la sensación que tenía el profeta en ese momento, ¿vale? Y además el profeta Muhammad sabe que estas personas son arrogantes y no querrán seguir hablando con él en la presencia de una persona pobre, ¿no? De un pobre ciego, ¿no? Porque para ellos eso es una señal de que no quiero que me vean con este tipo de personas. Entonces el profeta puede tener ese miedo de que esto corte la situación, ¿no? Es decir, o haga que estas personas dejen o se quieran ir, básicamente, y no le sigan prestando atención. Claro, la traducción dice siempre frunció el ceño, pero insisto en que hay varias formas de fruncir el ceño, y esto es un fruncimiento muy leve y sencillamente eso, ¿vale? Esa es la idea que quiero dejar clara, que no se simplifique esto, como que mucha gente lee esto y tiene la idea de que acudió el ciego y el profeta Muhammad dijo, ya está, ahora va a venir aquí y no voy a poder hablar. No se trata de eso, se trata de una pequeña incomodidad que se refleja en fruncir un poquito el ceño, pero eso es utilizado para dar una serie de lecciones que son las siguientes. Luego Dios prosigue refiriéndose al profeta y ahora cambia a la segunda persona. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. ¿Cómo hubieras tú podido saber que a lo mejor esta persona, refiriéndose al ciego, tiene la intención de purificarse, ¿no? Quiere decir de mejorar como persona o crecer como persona. Es decir, en cierto modo lo que está haciendo Dios aquí es absolverle de culpa. Está diciendo, tú no hubieras podido saber que esta persona venía a purificarse o venía a intentar crecer como persona. Y claro, una cosa interesante de esto es que en el sura anterior vemos que Moisés se dirige a Faraón también y le da la opción de que crezca como persona, ¿no? فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. No estás dispuesto a intentar mejorar como persona o a intentar limpiarte por dentro o a intentar purificarte por dentro. Entonces Dios está diciendo aquí, tú no sabes, a lo mejor esa persona, Abdullah ibn Maktum, que es el ciego que se estaba dirigiendo al profeta, quería crecer como persona. Y ahora aquí Dios va a hacer un contraste entre esta persona, a la cual el profeta le frunció el ceño levemente, y las otras personas que son la gente arrogante
importante, ¿no? Básicamente se utilizará esta lección para, en cierto modo, decir, quizás la persona que en este mundo es alguien que la gente considera que no vale, ante Dios vale muchísimo más que otras personas que se creen que son los mejores y realmente no queda bondad dentro de ellos, ¿no? Entonces Dios dice, o a lo mejor quería recapacitar o quería recordar, de tal modo que ese recordatorio le hubiera servido de algo o le hubiera beneficiado. El concepto de recordatorio en el Corán, la idea es la siguiente, la idea es que las personas cuando nacemos tenemos cierta inclinación instintiva, ¿no?, hacia Dios, ¿vale?, y hacia el Islam. Sencillamente es eso lo que significa. Y los factores externos, sociales, familiares, lo que hacen es corromper esa naturaleza. Entonces la idea de dhikr, del recordatorio, de llamar al Corán recordatorio, es precisamente esa. El Corán lo que hace es devolverte a tu naturaleza o despertar ese fuego, si lo quieres decir así, que ya tienes dentro de ti, ¿no? Entonces esa persona, Dios está diciendo, no sabes, a lo mejor hubiera querido venir a ti para purificarse y recordar, o también significa recapacitar o recordar a Dios, y se hubiera beneficiado a través de ese recordatorio. Entonces Dios prosigue con la lección. Amma man istaghna, ahora dirigiéndose al profeta, en cuanto a esa persona o en cuanto a aquel que se cree libre de necesidad, se cree que es autosuficiente. O sea, esto es uno de los grandes problemas que tiene el ser humano desde el punto de vista del Corán. Cuando tú ves que yo puedo ir a trabajar, voy al gimnasio, me pongo fuerte, tengo dinero, tengo familia, empiezas a crearte esta sensación de que eres autosuficiente. Yo no dependo de nadie, no necesito a nadie, ¿no?, básicamente. Y el Corán un poco te intenta recordar que todo lo que tienes te lo han dado. O sea, en ese aspecto no te olvides de que realmente dependes hasta del oxígeno que respiras, dependes de Dios, te guste o no. Entonces Dios dice, en cuanto a esas personas que se creen que no dependen de nadie, dirigiéndose al profeta Muhammad, فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى, a esas personas tú, refiriéndose al profeta sallallahu alaihi wasallam, les das tu atención, te esmeras o te esfuerzas en estar con ellos, ¿no? Y eso lo que indica claramente es que ellos no van al profeta, es el profeta el que va a ellos, ¿no? Ellos se creen libres de necesidad, ellos no van a ir a acudir al profeta a conocer nada. Dios está diciendo, aquí tienes a estas personas arrogantes que se creen que no necesitan a nadie, quiero decir, es un problema humano que existe hasta hoy. La gente se cree, yo no necesito a ningún Dios, quiero decir, a mí lo que tengo no me lo ha dado ningún Dios, etcétera, etcétera, ese tipo de discurso. Pues estas mismas personas piensan así, y el profeta dice, tú te esmeras Dios dice, tú te esmeras en atenderles a ellos, ¿no? Y luego Dios dice, وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ, pese a que no es cosa tuya el hecho de que estas personas no se purifiquen o no quieran crecer como personas. Es decir, tienes a alguien que acude a ti con la intención de mejorar como persona, y tú prestas atención a estas otras personas que no quieren crecer, o sea, no quieren mejorar, no quieren limpiarse por dentro. Y eso no es responsabilidad tuya, al fin y al cabo, ¿entiendes? No. De hecho, como hemos dicho en el sura anterior, Dios dice, Innama anta mundiru man yakhshaha, tú solo eres un advertidor que va a servir a las personas que sienten reverencia. O sea, estos conceptos hay que entenderlos. El istighna es cuando yo creo que no respondo ante nadie y no necesito a nadie, ¿vale? Y el khashia es la reverencia. Yo pienso que sí, que hay alguien que me ha creado, que me está dando lo que tengo y que voy a responder por mis acciones ante él, ¿vale? Son dos tipos de personalidad que Dios está contrastando aquí. Dios está diciendo, pese a que a ti no te incumbe el hecho de que estas personas, o no es tu responsabilidad el hecho de que estas personas no quieren purificarse. Y luego Dios dice, por el contrario, por el contrario, la persona que viene a ti, refiriéndose a este ciego, la persona que viene a ti con entusiasmo, podríamos decir, y esa persona sí que tiene khashya, sí que tiene reverencia, sí que es humilde, podríamos hablar de humildad, ¿no?, de cara a Dios. Esa persona sí que tiene humildad de cara a Dios. A esa persona hay algo que te distrae de él, es decir, refiriéndose a las personas más influyentes. Cuando te viene esa persona que sí quiere cambiar, sí quiere mejorar y sí es humilde de cara a Dios, te distraes en relación a él, atendiendo a las otras personas, ¿no? Entonces, Dios lo que ha hecho es utilizar esta lección básicamente para decir, hay dos tipos de personas, los dos tipos de personas que se contrastan constantemente, y en este caso se va a dar una lección de que el Corán, como verdad que es o palabra de Dios que es demasiado elevada en su origen como para que tú tengas que
parecer que estás rogando a las personas. Y a veces las personas, cuando predicas una religión o algo, caes un poco en ese defecto, en ese error, perdón, que parece que tú necesitas que el otro acepte la verdad, ¿vale? Y la lección aquí es que el Corán es la verdad. Tú puedes transmitirla, y si el otro la acepta, bien, y si no, al fin y al cabo quien sale perdiendo es él. Tú no hay necesidad de que tú te esmeres tanto en personas que son arrogantes, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando. Dios dice Kalla innaha tadhkira. Kalla es una forma de decir pero no, es difícil de traducir. Innaha tadhkira, este Corán se trata de es un recordatorio, como he dicho antes. Este Kalla aquí puede significar pero no, por el contrario, es decir, pero no debes en cierto modo fruncir el ceño a una persona humilde que está intentando buscar a Dios, o también puede estar dirigiéndose a las personas que niegan la verdad y decir pero no. O sea, en este kalla lo que hace en árabe clásico es refutar, ¿vale? Dios puede estar aquí diciéndole a las personas que rechazan la verdad, contrariamente a vuestras creencias de que sois intocables, innaha tadhkira, este Corán es un recordatorio, faman sha'a dhakara. La persona que desee, es decir, quien quiera, lo recordará o lo utilizará, se beneficiará de este recordatorio, ¿no? Podemos decir, o recapacitará al respecto. Y esto resalta de nuevo la libertad de elección. O sea, se le está diciendo al profeta sallallahu alaihi wasallam, tú transmite, quien quiera lo aceptará y quien no quiera no lo aceptará. Y luego Dios habla del origen del Corán. O sea, lo que hemos dicho es que aquí Dios está contrastando el origen del Corán noble y en cierto modo el origen bajo de las personas arrogantes que se creen que son nobles realmente, ¿vale? Es decir, se creen tan nobles como para rechazar las palabras de Dios, cuando las palabras de Dios tienen un origen mucho más noble, y ellos al fin y al cabo son seres humanos, de lo cual se hablará adelante. Dios dice fi suhufin mukarrama, es decir, la fuente original de este Corán procede de suhuf, podríamos decir hojas o pergaminos, mukarrama, honorables, ¿no? Se está refiriendo ahora a la fuente original del Corán, al menos esta es la opinión mayoritaria. Marfu'atin mutahhara, elevados y purificados, quiere decir libres de cualquier cosa sucia. Dios hace muchas referencias a esto en el Corán, al hecho de que el origen del Corán es muy elevado. Cuando la gente actúa de forma arrogante, a veces se olvida de su propio origen y se olvida de aquello contra lo cual está actuando de forma arrogante, ¿no? Podríamos decir. Dios dice bi aidi safara, es decir, se encuentran en manos de escribas, kiramin barara, escribas que son nobles y que son fieles cumplidores, ¿no? Esto a lo que señala. Por ejemplo, en otro lugar del Corán Dios dice en relación al Corán, nazala bihi ruhul amin, el difícil de traducir, el ruh, podríamos decir el espíritu, amin, digno de confianza, lo ha hecho descender, refiriéndose a Gabriel, que es el ángel que hace descender la revelación. Básicamente a lo que esto está aludiendo es al hecho de que el Corán es intocable y está perfectamente preservado en su fuente original y solo es transmitido a este mundo a través de fuentes 100% fiables, básicamente, ¿no? Quiere decir, incluso antes de hablar de la preservación del Corán aquí en el mundo, de cómo se ha preservado desde que fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es importante saber que la fuente de la cual procede, en términos sobrenaturales, digamos, es también una fuente 100% fiable. Entonces Dios aquí lo que ha hecho es mencionar cuál es el origen del Corán, y ahora se dirige al ser humano, y especialmente al ser humano arrogante. Dice qutila al-insanu ma akfara, es decir, el ser humano, pero entre comillas está dejando caer este tipo de personas, están destruidas, ¿no? Qutila es una forma de decir sean destruidos, ¿no? Realmente es como si en castellano dijeras maldito seas, ¿no? No es una maldición, pero para que lo entendáis, es una forma de reproche. Ma akfara, dice Dios, qué gran ingratitud, o qué gran, como sabéis, el kufr es ingratitud y es rechazar la verdad, ¿no? Entonces Dios aquí está diciendo, vaya, el ser humano, qué grande y qué alucinante es su capacidad de negar la verdad y su capacidad de ser ingrato, ¿vale? Es decir, la ingratitud se refiere a que tú
estás disfrutando de los dedos, de los ojos, de todas las cosas buenas que Dios te ha dado, de la familia que Dios te ha dado, de la riqueza que Dios te ha dado, del oxígeno que Dios te da, y te sientes que no respondes ante nadie y que eres el mejor y que eres un crack, ¿no? Eso es el significado de la expresión ma akfara. Qué increíble ingratitud es la que tiene el ser humano. Y también kofr significa rechazo, es decir, cuando te llega, por ejemplo, el caso de Faraón que hablamos en el sur anterior, le llega Moisés con la verdad y además le trae pruebas concluyentes y el hombre insiste en negar, ¿vale? Esa es la idea. Qué increíble es la capacidad del ser humano para seguir negando. Y en este caso lo mismo le ocurre a la clase alta de Mecca en relación al profeta Muhammad. Y cualquier persona a la que le llegue el mensaje de la verdad y esa persona vea en cierto modo que hay verdad en esto, pero esa persona piensa, paso, yo no tengo que seguir normas, no tengo que seguir a ningún Dios. Ese es la ingratitud tan alucinante, ¿no? Digamos. Y luego Dios le pregunta a ese tipo de persona, min ayyi shay'in khalaqa, lo dice en tercera persona, ¿de qué cosa? O sea, es decir, a partir de qué sustancia, ¿no? ¿De qué elemento ha sido creado el ser humano? O sea, Dios aquí le está haciendo reflexionar, básicamente. En el sura anterior vemos que Dios dice, ¿Antum ashaddu khalqan am as-sama? ¿Sois vosotros más complicados de crear o todo el universo? ¿No? Esa es la idea. Poner al ser humano en su sitio. Cuando la persona tiene este istighna, yo soy el jefe y yo no tengo que seguir a nadie, Dios lo que hace es ponerte en tu sitio. O sea, no olvides que Dios ha creado millones de galaxias. Tú eres una cosita así ahí en medio perdida, no te olvides de eso, ¿no? Pues aquí es algo parecido pero desde otra perspectiva. Entonces dice, ¿a partir de qué se le ha creado a este ser humano? Min nutfatin khalaqahu. Él le ha creado, refiriéndose a Dios, a partir de un nutfa. Nutfa significa un pequeño extracto de una gota, ¿vale? Por ejemplo, en algunos comentarios lingüísticos explica que si tú tienes un vaso y pones agua y luego lo vacías, esa pequeña cantidad que se queda en la zona baja del vaso, eso es un nutfa, ¿vale? Es el extracto de un líquido mayor. Entonces, claro, la idea aquí es que nosotros procedemos de un líquido, pero realmente procedemos de una parte muy pequeña de ese líquido, ¿vale? Es decir, en ese líquido hay millones de espermatozoides que son desperdiciados. Solo es una ínfima parte de ese, es decir, ni siquiera procedes de una gota, procedes de una millonésima parte dentro de una gota. De eso procedes tú. De eso Dios te ha creado, khalaqahu faqaddarahu, dice Dios, y a partir de eso le ha planificado mesuradamente, ¿vale? Esa es la idea del taqdir. Dios ha calculado minuciosamente quién serás tú. Esto se puede entender metafísicamente, es decir, Dios ha decretado, digamos, los plazos en tu vida, y también se puede entender incluso físicamente. Dentro de esa pequeña sustancia de una gota, en cierto modo ahí está el código o la información genética a partir de la cual tú vas a ser quien eres. Quiero decir, todo lo que somos ahora, en cierto modo, estaba programado desde que éramos una sustancia ínfima. O sea, de ese pequeño nada Dios ha hecho todo esto que eres tú, un ser humano que razona, que habla y que rechaza a Dios. Entonces Dios dice, thumma sabila yassara, luego el camino o la vía Dios se la ha facilitado, ¿vale? Y esto, como he dicho, en muchos versículos revelados en Mecca, Dios es bastante ambiguo en el sentido de que utiliza palabras muy generales que se pueden entender de varias formas, ¿vale? Y eso es importante, hacer versículos cortos, porque mucha de la gente que está escuchando esto son oponentes del Islam o son gente que no son musulmanas y no están dispuestas a prestarle mucha atención. Entonces está la necesidad de hacer mensajes cortos con mucho significado. Entonces Dios dice, Thumma sabila yassara, luego el camino se lo ha facilitado. ¿Qué significa eso? Bueno, hay comentadores que dicen, se refiere al paso en el momento del nacimiento, porque Dios está hablando de cómo te creó a partir de una ínfima parte de una sustancia líquida. Pues se está refiriendo al paso, a tu paso por el canal, es decir, cuando vas a nacer, ¿no? Básicamente. Y otros dicen, no se refiere a que Dios le ha hecho fácil el camino, se refiere a que le ha dado capacidad de entender y le ha hecho llegar la verdad, le ha hecho llegar profetas, le ha hecho llegar revelaciones, de modo que él puede entender la verdad, ¿vale? Ambas cosas están incluidas, quiere decir, la persona que escuchaba recitar esto al profeta sallallahu alaihi wasallam se podía plantear un significado u otro, ¿no? Y eso es lo bueno de estos versículos, que combinan muchas posibilidades aplicables a diferentes personas en un mensaje rápido y corto. Luego dice Dios, thumma amatahu, luego Dios le hace morir, fa aqbara, y le proporciona un lugar. Qabr es como llamamos a las tumbas, ¿vale? Pero originalmente
alude a nuestro retorno a la tierra, ¿vale? Quiere decir, incluso si te incineran o te hacen cualquier otra cosa, finalmente acabas volviendo a la tierra de la que vienes, ¿no? Esa es la idea. Entonces Dios te ha dado la vida, te da muerte y te hace volver a la tierra, y eso es algo sobre lo cual tú no tienes control. Quiere decir, si te paras a reflexionar en esto, o sea, acerca de esto, te vas a dar cuenta de que no eres tan crack, ¿vale? Es decir, eres un crack hoy porque tienes los medios que te han dado, medios que no has conseguido tú, o sea, sino que te los ha dado Dios. Quiere decir, el alimento que recibes, por ejemplo, que es gracias a lo cual estás tan bien. ¿De dónde ha salido eso? Y de hecho ahora Dios hablará de ese tema. Y luego Dios dice, Thumma idha sha'a anshara. Y luego cuando Dios desea, entonces Dios le va a resucitar, ¿no? Y va a congregar a los seres humanos, ¿no? Y luego dice, Kalla. De nuevo, esta es una palabra difícil de traducir, pero es como decir, por el contrario, es decir, contrariamente a lo que asume este tipo de persona, lamma yaqdi ma amara. No, el ser humano, este tipo de ser humano, no ha cumplido con aquello que se le había ordenado. Es decir, cuando Dios te crea, tiene unas expectativas de ti, ¿no? O te da unas capacidades. Capacidades, como hemos dicho, de pensar, de alcanzar verdades trascendentes. Y hay gente que dedica su vida a creerse mejor, a ir de fiesta, a intentar ser un crack, a intentar ser un ligón, a tener dinero. Y todo eso lo que hace es distraerte de tu verdadero propósito. Entonces Dios dice, este tipo de personas no han cumplido con lo que se supone que tenían que hacer como seres humanos, ¿no? Y de hecho, llama la atención que muchos humanos, si el día en que mueren, desafortunadamente, quiere decir, porque deseamos el bien para todos, el día en que mueren, si coges su vida y luego coges la vida de un chimpancé, verás que no ha habido mucha diferencia. Esa persona ha comido, ha bebido, se ha apareado y se ha muerto, ha llegado el día y se ha muerto. Quiero decir, no has cumplido con lo que se esperaba de ti como ser humano, ¿no? De hecho, Dios ha dicho, el ser humano está destruido, refiriéndose a este tipo de ser humano, por su gran capacidad de negar la verdad y de ser ingrato, ¿no? Esa es básicamente la clase de persona que no ha cumplido con lo que se le ha ordenado, con lo que se esperaba de él. Y ahora Dios le dice al ser humano, quiere decir, tú te ves a ti mismo tan desarrollado, párate a pensar cómo has llegado a ser lo que eres. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, dice Dios, que observe el ser humano su comida. Es decir, la comida es algo que cuando te llega al plato en la mesa, te lo comes y nunca reflexionas. Si cogieras realmente la comida que tienes, la carne que tienes, la fruta que tienes, y empezaras a reflexionar cómo ha llegado esto hasta aquí, porque al fin y al cabo el problema de la gente que vive para el día a día es que no se para a reflexionar en este tipo de cosas pequeñas, y por eso normalmente luego esas personas no son agradecidas. Es decir, la persona que se cultiva por dentro y que se limpia por dentro, esa persona es muy agradecida y suele ser positiva, porque dices, estas frutas que tengo, o sea, realmente es un proceso complejo para que haya llegado a mi boca y para que luego cuando yo lo coma mi cuerpo sustraiga la energía. Quiero decir, no nos paramos a reflexionar del montón de cosas que tenemos, sino que lo despreciamos. O sea, y bueno, esto es una nota un poco lateral, pero hay lugares del mundo donde la gente solo tiene una comida, tiene un arroz y tiene un tipo de carne y tiene un tipo de hortalizas. Aquí vas al Mercadona y tienes toda clase de alimentos de toda variedad, y sin embargo nosotros tenemos una tendencia a quejarnos que ellos no tienen, y no es una coincidencia, tiene una razón de ser. Cuando tú digamos, tienes falta o tienes escasez de algo, lo aprendes a valorar. Cuando tienes demasía, no lo aprendes a valorar. Entonces Dios te está pidiendo aquí que reflexiones. Esa pieza de fruta que tienes o ese plátano, no lo des por hecho. He ido al Mercadona y lo he comprado porque yo voy a currar y me gano mi dinero y tal. Párate a pensar de dónde ha salido. Quiero decir, hay muchas cosas que no están en tus manos, hay muchas cosas que realmente tú debes. Que reflexione el ser humano acerca de su comida, dice Dios, no que la observe literalmente, que el ser humano observe la comida. Luego les dice, Anna sababna al-ma'a sabba, la forma en la que nosotros derramamos agua en abundancia, ¿no? Básicamente, es decir, para que esta planta crezca y me dé estos frutos, necesita un agua. Y eso es un ciclo del agua que está muy por encima de mí. Quiere decir, es algo que yo no he hecho. Por mucho que te guste decir, a mí Dios no me ha dado nada, yo me lo he currado todo, no es verdad. Hay muchísimas cosas que tú no te has currado. Se te dan, te han sido dadas por la naturaleza, si lo quieres llamar así, ¿no? Dice Dios, luego partimos la tierra de forma contundente, ¿no? Es decir, se está refiriendo al hecho de que Dios Dios hace llegar el agua y luego brotan las plantas, ¿no? Básicamente. Y claro, una cosa muy graciosa que dice mucha gente es, pero eso no lo hace Dios, eso son las leyes de la naturaleza.
tu reconocimiento de que la naturaleza tiene leyes. ¿Qué es lo que implica eso? Quiero decir, la naturaleza al fin y al cabo es materia. Cuando la materia está siguiendo leyes, eso te apunta a que hay un legislador, ¿no? Vamos a decirlo así. La materia de por sí es irracional, no es racional. Cuando la materia actúa de forma racional, podríamos decir, es decir, sujeta a unas leyes, no quisiera usar esta palabra, pero podríamos decir ordenadas o planificadas, eso en cierto modo te está indicando a ti. No puedes decir la madre naturaleza, como dice la gente. La naturaleza es materia. La naturaleza no es racional, no le puedes dar el mérito de planificar las cosas. Entonces Dios se atribuye a sí mismo, dice sababna al-ma, nosotros derramamos el agua. Nosotros se refiere a Dios, ¿vale? Utilizan plural majestático. Shaqaqna al-arda, Dios dice partimos la tierra. Y siempre que Dios hablará de las leyes de la naturaleza, se lo atribuye a sí mismo, porque al fin y al cabo, ¿cuál es el origen de esas leyes de la naturaleza? فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, dice Dios, de modo que hacemos crecer o provocamos el crecimiento del grano, وَعِنَبًا وَقَضْبًا, y provocamos el crecimiento de vides y provocamos وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا, y el crecimiento de aceitunas y palmeras, وَحَدَائِقَ غُلْبًا, y jardines densos, ¿no? Jardines de densidad, وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, como provisión para vosotros y para vuestro ganado. Aquí hay una curiosidad, que cuando Dios en el Corán está mencionando los tipos de comida y está haciendo énfasis en que Dios ha dado el alimento a nuestros animales de ganado, menciona primero al ganado y luego al ser humano. En este caso está pidiéndole al ser humano que reflexione acerca de su comida. Entonces dice mata'an lakum, la provisión para vosotros, seres humanos, wali an'amikum, y para vuestro ganado, además. Entonces, ¿qué ocurre? Dios ahora nos estaba diciendo qué grande o qué increíble es la ingratitud del ser humano, ¿no? Y esto no es más que una pequeña reflexión acerca de esa ingratitud. Quiero decir, párate a pensar, tú das las cosas por hechas y te quieres dar el mérito a ti mismo. Párate a pensar en todas las cosas que te rodean, en este caso la comida, pero hay muchas más cosas que realmente te llegan a ti a través de un poder externo. Realmente no eres tú el que ha hecho todo el esfuerzo, ¿vale? Y eso es una de las razones por las que, por ejemplo, el profeta, después de comer, sallallahu alaihi wasallam, uno de las formas de recordar a Dios que hacía era decir gracias a Dios que nos ha alimentado sin ningún esfuerzo por nuestra parte, o por mi parte, ¿no? Min ghairi hawlin minni wala quwwa, sin que yo haya hecho ningún esfuerzo ni ninguna fuerza mía. ¿Eso qué es lo que indica? Obviamente tú has ido a trabajar, tú te has ganado la comida, pero lo que estás haciendo es recordarte a ti mismo que el mérito finalmente pertenece a Dios, no te pertenece a ti, ¿vale? Y esa es la diferencia entre el que tiene hashia, la persona que siente reverencia y humildad hacia Dios, y la persona que se cree que Él es el jefe, ¿no? Y ahora hacemos un cambio, ¿no? Es decir, Dios le ha recordado al ser humano básicamente cuál es el estatus del Corán y cuál es su estatus, para que no se flipe a la hora de burlarse del Corán, ¿no? Y ahora va a recordar básicamente, es decir, va a dirigir la cuestión al último día, al día en el cual responderemos por nuestras acciones y cómo habrá un cambio de papeles. Es decir, la persona que aquí se cree que es el mejor y se ríe en cierto modo de sí, paraíso, Dios, sí, vale, se ríe de eso, esa persona el día del juicio cambiará los papeles. Y la persona que ha aceptado a Dios, o como en este caso el ciego que ha sido despreciado por la gente de afluencia, será la persona que estará en una buena situación, ¿no? Básicamente esa es la lección en muchos de estos suras. Dios dice فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, el día en el cual llegue el grito ensordecedor. O sea, saja lo que implica es un grito muy fuerte que te va a dejar sordo, ¿no? Básicamente. Y luego Dios define ese día, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, el día en el cual el ser humano, la persona, huirá de su hermano, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, de su madre y de su padre, صَحِيَتِهِ وَبَنِيهِ, y también huirá de su compañero, es decir, de su esposo o esposa, y de sus hijos, de su descendencia. La idea es esta: tú en esta vida, entre las cosas de las que tú te jactas o de las que tú presumes, está tu familia, por supuesto, ¿no? Y la familia además en esta vida es tu lugar de refugio, ¿no? Básicamente, en ese día Dios te está diciendo que huirás de ellos. Y es curioso porque
Dios no te está diciendo que en ese día no les harás caso, sino que huirás de ellos. Y algunos comentadores lo que dicen es, claro, tú en cierto modo responderás por las injusticias que has cometido contra otras personas. Dado que tus familiares son las personas más cercanas a ti, hay mayor probabilidad de que hayas cometido injusticias contra ellos. Por eso, en ese día, cuando les veas, en cierto modo huirás de ellos, ¿vale? Una cosa está clara en el Islam, cuando tú tienes familiares que también han aceptado la verdad y tal, os podéis reencontrar en el paraíso, ¿vale? Lo que esto está diciendo es que el día del juicio, que viene antes del paraíso, en ese momento no habrá lazos. En ese momento no habrá lazos. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Por eso, no cometas injusticias contra familiares, porque en el día en el cual se produzca el ajuste de cuentas, durante ese periodo no van a ser tus familiares. Ellos van a pasar de ti. Cada uno va a estar pensando, Dios dice, que ese día, cada persona, cada uno de ellos, es decir, tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, tus hijos, cada uno de ellos ese día tendrá sus propias preocupaciones, tendrán cosas que les estarán preocupando, ¿no? Y es curioso que Dios usa el verbo yugni, tendrán cosas que serán suficientes para ellos, cuando está hablando del istighna, de las personas que se creen que son autosuficientes, ¿no? Y esto ocurre mucho en estos suras. Dios va a utilizar una palabra que lo que hace es crearte un contraste con el tipo de personas que estaba condenando, ¿no? O describiendo al principio con cierta voz de condena. Conclusión, Dios dice wujuhun yawma idin musfira. Ese día algunos rostros estarán radiantes. Y es curioso porque en sura anterior, Suratun Nazi'at, Dios habló de qulubun yawma idin, ahora no me acuerdo bien, pero ha hablado de los corazones, absaruha khashi'a, y de las vistas. Sus vistas estarán humilladas, ¿no? O estarán bajadas de humillación. Y aquí se está hablando de sus rostros o de sus caras, ¿no? Digamos que se complementa. Dios dice que en ese día sus rostros estarán musfira, estarán radiantes, refiriéndose a esa pobre persona o a ese pobre ciego que en este mundo fue despreciado. Dahikatun mustabshira, dice Dios, estarán riendo y en su cara reflejarán el hecho de que han recibido buenas noticias. Quiere decir, cuando a ti se te da una buena noticia, has aprobado el examen, eso se refleja en tu cara, ¿vale? Y cuando yo te digo a ti, has suspendido la selectividad, vas a tener que perder otros 3 años o 2 años o lo que sea, eso se refleja en tu cara, ¿no? Pues Dios está diciendo que la cara de estas personas será mustabshira, estará reflejando esa buena noticia que acaban de recibir, ¿no? Y luego el contraste, wujuhun yawma idin 'alayha ghabara. Y esto es, Dios se lo está dejando caer a las personas arrogantes, las personas que se creen los mejores. En ese día también habrá algunos rostros, algunas caras, 'alayha ghabara, sobre las cuales habrá polvo, no estarán llenas de polvo. Y esto es importante en el lenguaje árabe del siglo VII. La persona cuyo rostro, el rostro representa a la persona en sí. La persona cuyo rostro está llena de polvo es una señal de humillación, básicamente, ¿no? Para que se entienda. Luego Dios dice, tarhaquha qatara, les cubrirá negrez, ¿no? O un humo negro, ¿no? Básicamente eso en cierto modo lo que está diciendo es, por ejemplo, en otra expresión Dios habla de la gente que cuando tiene una hija femenina y no un hijo, se oscurece su cara, ¿no? Quiere decir, se ponen tristes, ¿no? Básicamente Dios habla de eso condenando este tipo de actitud, ¿no? Entonces la idea del rostro oscuro significa me siento humillado, ¿vale? Básicamente esa es la idea. Tú te creías que eras el mejor en el mundo y decías todo lo que tengo es porque yo soy muy guapo, pues ahora ha llegado el momento de la humillación. Quiero decir, la arrogancia es contrarrestada con la humillación, ¿vale? Aquí estamos hablando de personas arrogantes. Dios dice, ulaika humul kafaratul fajara. Esos, este tipo de personas, el hum es un pronombre que lo que hace es subrayar. Ellos, precisamente, son justamente este tipo de personas que Dios ha descrito, al kafaratul fajara. Es decir, son las personas que niegan la verdad, que rechazan la verdad cuando les llega, ese significado del kafar, del kafara en este caso. Y al fajara quiere decir la persona que explota y que hace lo que le da la gana, ¿vale? Realmente el concepto de fajara significa, tafjir significa explotar. La idea es cuando la persona dice yo no tengo ninguna ley que seguir, no tengo que obedecer a nadie, yo hago lo que me da la gana, yo soy mi Dios. Esa es la idea de que esa es la persona que explota y hace lo que le da la gana, hablando de forma moderna, ¿no? Pues este tipo de persona es precisamente el que rechaza la verdad, el que es ingrato y el que ha estado haciendo lo que le han dado la gana, ¿no? Es decir, ese tipo de personas lo que tienen que hacer es mentalizarse, y ese es el mensaje del Corán.
que aunque tú te burles del Corán, el Corán viene de un origen que está muy por encima de ti. Tú al fin y al cabo vienes de una gotita que no es nada. Quiero decir, no es desprecio al ser humano, es recordarle cuál es su origen, ¿vale? Y la idea que tienes tú de que tú no vas a responder, de que todo lo que tengo me lo he dado yo no respondo ante nadie, yo soy mi Dios, a mí nadie me ha dado nada, etcétera, 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 todo eso, toda esa arrogancia, lo que va a hacer es conducirte a un estado de humillación.